Hola, ¿qué tal? De nuevo volvemos al segundo video de este curso introductorio de cómputo científico. Continuamos viendo el tema que es Make, el programa Make. En este video vamos a ver algo bastante sencillo, pero que tiene algunos detalles importantes a la hora de compilar, y también tenemos que saber las cosas importantes de cómo Make lleva a cabo una compilación. Bueno, estos puntos importantes son los siguientes que ya tenemos aquí listados. Típicamente el objetivo final en un Makefile es construir un programa. Eso ya lo habíamos visto la vez pasada en el video anterior, y esto generalmente involucra muchos pasos. Generalmente entre más grande sea nuestro proyecto, más módulos hay y más dependencias entre archivos y objetos y archivos ejecutables hay. También a veces el código fuente del programa está incompleto, ¿no? Muchas veces se tienen que generar pedazos de código que todavía no están escritos. Y generalmente se utilizan utilerías como Flex o Bison. Algunas personas ya utilizan una versión mucho más moderna de Flex y Bison que se llama Jack, que también es bastante útil. Bueno, y una vez completo el código fuente, se lleva a cabo la compilación de objetos, como lo son los archivos .o cuando estás compilando algún lenguaje de la familia de C, como puede ser C, C++, Objective-C, etcétera, etcétera. Y o también en los archivos .class, que es cuando utilizamos Java. También hay muchísimos otros más, ¿no? Y tal vez incluso el tipo de proyecto que estemos usando no sea necesariamente un archivo binario para ejecutarse, sino puede ser un documento, ¿no?, que estamos tratando de generar utilizando TeX, por ejemplo. Pero bueno, es importante que sepamos que, bueno, una vez completo el código fuente, podemos tener los objetos intermedios, ¿no?, que es una cosa muy común cuando estamos compilando programas. Y bueno, una vez que ya tenemos compilados los objetos, se juntan todos estos objetos con un linker, se le conoce el programa que toma todos estos objetos y generalmente genera un código ejecutable o un archivo binario, como se le conoce. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona todo esto, ¿no? ¿Qué sucede cuando se ejecuta por primera vez Make dentro de un directorio con Makefiles? Para empezar, cuando se le pide a Make que evalúe una regla, es una de nuestras reglas que tenemos, primero encuentra los archivos indicados por los prerequisitos y el objetivo. Si alguno de esos prerequisitos tiene una regla asociada, Make trata de actualizar esas reglas primero. Ahorita vamos a ver en un ejemplo, nos va a quedar mucho más claro esto, pero básicamente lo que hace es ir de arriba hacia abajo. O sea, ve el objeto final, que generalmente es la primera regla o la regla default, que, como hemos dicho anteriormente, y ve cuáles son los archivos a los cuales están asociados estos prerequisitos, y entonces ve sus reglas, y si hay otras reglas, entonces trata de ejecutarlas esas también, ¿no? Una vez el archivo que está esto, el archivo objetivo se considera. Si algún prerequisito es más nuevo que ese objetivo, el objetivo se vuelve a crear al ejecutarse los comandos. Es decir, si alguno de los archivos que tenemos asociados a un archivo objetivo ha cambiado recientemente, entonces lo que va a hacer Make es tratar de volver a crear primero los archivos objeto intermedios y finalmente el archivo objetivo de nuevo, ¿sí? Cada línea de comando es enviada al shell y se ejecuta en su propio subshell. Si alguno de los comandos genera un error, entonces la construcción del objetivo se para y se sale de la ejecución de Make. Esto para que podamos tratar de resolver el problema.
Ujú. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos el ejemplo se llama code02 make, ¿sí? Y cuenta con los siguientes archivos: el makefile, countwords, lexer, runrun y texto. En realidad los tres más importantes son estos: makefile, countwords.c y lexer. Vamos a observar primero qué hace este programa. Este programa lo único que hace es genera 4 variables: fee account, foo count, fum count. Y finalmente introduce una función. Esta función está generada por Flex. Y ahorita vamos a ver qué hace. Y luego pasamos, la ejecutamos dentro del ciclo main de C. Aquí está, JJLX. Y finalmente las variables que estamos ejecutando, más bien las variables que definimos al principio, las imprimimos sus valores. Eso es todo. Y finalmente salimos. Vamos a modificar un poco esto porque está un poco raro la manera de escribir. Ahí está. Bueno, entonces vamos a guardar. Vamos a abrir también Lexer. Lexer es un archivo de Lex y lo único que hace es define las variables y las inicializa en 0, las 4 variables que ya habíamos visto antes, y finalmente genera una regla, ¿no? Donde a cada encuentro, lo que hace Flex es generar escáneres, es decir, a cada encuentro de una palabra, o no solo de la palabra tal cual, sino incluso puede ser de las expresiones regulares de esa palabra, genera una variable donde ejecuta el código en C que le determinamos a cada palabra. Por ejemplo, si encuentra palabra fee, entonces lo que hace es a fee count le agrega un número, un valor, pues, o sea, le hace un incremento en el valor de fee count, y igual de las demás variables. Y finalmente vamos a ver qué hace nuestro makefile. Makefile lo que nos dice: el objetivo final, que es el default que habíamos dicho, el objetivo final es countwords. Countwords depende de 2 reglas: countwords.o y lexer.o. Entonces, countwords. Bueno, en el final, después del nombre de la regla, ya habíamos visto que va el comando para generarla. En este caso es gcc countwords.o, que son el objeto, lexer o. Este comando nos sirve para indicarnos dónde va a encontrar las bibliotecas. -lfl nos dice que va a ligar con esa biblioteca, y -o nos dice que nuestro archivo binario se va a llamar count-words. Bueno, entonces observemos ahora las dependencias. Countwords.o depende del archivo countwords.c y se compila de esta manera. Cuando se utiliza en GCC el comando -c, este archivo es fácil, se genera un archivo objeto. Y, por ejemplo, lexer o depende de lexer c y se compila de esta manera: gcc-c lexer c. Pero ya vimos que lexer c también tiene a su vez una regla asociada, y lexer c depende de lexer.l. Lexer.l es justamente las definiciones que vimos hace un momento, y se tienen que compilar utilizando flex. Flex-t lexer.l genera el archivo lexer.c, que es código en C que se va a insertar finalmente en el código countwords.c al final. Bueno, entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo. Entonces ejecutamos make, y fíjense, lo primero que vemos es: se ejecuta gcc-c countwords.c. Esto porque el makefile determina, más bien make, al revisar el makefile determina que countwords no tiene ninguna dependencia con ningún archivo
entonces se puede compilar al menos su archivo objeto. Entonces, bueno, nos manda un pequeño warning aquí, una advertencia, que no hay ningún problema, pero luego intenta compilar las dos dependencias del count_words, count_words, que es el archivo final. Esta primera línea es para generar countwords.o. Entonces, primero genera el flex, porque es la regla más básica que hay. Genera el lexer.c. Una vez que ya tiene el lexer.c, genera el objeto lexer.o con este comando. Y una vez que ya tenemos lexer.o y countwords.o, lleva a cabo la compilación usando countwords.o, lexer.o y el ligado con la biblioteca de flex. Y la salida, que es countwords. Entonces vamos a ver si está nuestro archivo. Así es, ya es un archivo ejecutable. Aquí está countwords. Y fíjense, vamos a ver que texto, solo vamos a ver su contenido, contiene la serie de palabras, ¿no? Fi, fo, fie, fum, ¿no? Y hay un número determinado de cada una de estas. Por ejemplo, fi está 5 más 15, está 20 veces. Fum está 6 veces. Fi está 2 veces. Y fo está 3 veces. Entonces, si llevamos a cabo la ejecución y le pasamos como parámetro el texto, entonces nuestro programa finalmente se ejecuta y nos dice, bueno, de fi hay 20, de fo hay 2, de fi hay 2, de fo hay 3 y de fum hay 6. Es decir, nuestro programa está funcionando correctamente. Bueno, entonces, pues lo que tenemos es un programa ejecutable, ¿no? Por supuesto, los programas reales típicamente consisten de muchísimos más módulos que esto. Y también, como vamos a ver más tarde en otro video, en el video siguiente, Makefile no usa la mayoría de las características de Make. De hecho, es mucho más verbose, se le conoce, o sea, genera demasiados mensajes de información que muchas veces cuando estamos compilando proyectos muy grandes no son necesarios, completamente necesarios. A veces esto puede ser funcional y útil, pero cuando estamos generando muchos archivos, a veces es un poco, lo puede alentar un poco. Y bueno, como último punto de aclaración, hemos notado que el Makefile y la ejecución que hicimos, pues notamos que el orden en el que los comandos son ejecutados es prácticamente lo opuesto al orden en el que ocurren en el Makefile. Observemos de nuevo. Sí, vamos a ver nuestro Makefile. ¿Sí? Podemos ver que empezó primero con countwords porque notó que no había ninguna dependencia realmente de ningún otro archivo con esta regla countwords.o, y empieza luego con esta y luego se va hacia arriba. Una vez que terminó, ya entonces genera el countwords final. Usualmente la forma más general del objetivo se especifica primero en el Makefile y los detalles se dejan para más tarde. El programa Make generalmente soporta este estilo de muchas maneras, y podemos usar también un tipo de ejecución diferente, ¿no? Como la ejecución de dos fases o también variables recursivas. Vamos a discutir esto con mucho más detalle en el siguiente video. Muchísimas gracias.